苏醒，想要穿越水泥森林，哪怕遇到曲奇，迷雾中会散去，义无反顾与梦想相遇，人潮中看不清，拥挤如夜空繁星。¿Qué haces aquí? Me entretuve y vengo a comer ahora. ¿Saliste a divertirte? No, estaba preparando cosas en mi habitación. No creas que vine de vacaciones. ¿Qué preparaste? Es secreto profesional. ¿Secreto profesional? Presidenta Molina. Directora Torres, ¿cuánto tiempo? Parece que este restaurante es famoso de verdad. Hasta tú has venido a comer. Los datos médicos de Penguin Tech son impresionantes. Quería pedirte consejo. ¡Qué casualidad! También he seguido Dr. Cloud de Dongyang Médico. Pensé que este foro sería buena ocasión para hablar. De colaborar contigo. Te presento. Ella es Estrella Casas, la jefa de Star Tecnología. Su empresa está empezando, especializada en impresión médica 3D. Te debería interesar. He oído hablar. Es la empresa en la que invertiste, ¿no, Presidenta Molina? Solo que no esperaba que la directora Casa fuera tan joven. Directora Torres, encantada. Trabajé en robots médicos con IA. Tengo bastante experiencia con bases de datos. Leí el artículo que publicaste. Aplicación y valor de la gran base de datos de IA para la medicina de precisión. Me inspiró mucho. Vine expresamente para aprender más. Espero con interés tu ponencia. Me halagas, directora Casas. Cuando acabe el foro, invitaré a la directora Torres a Star Tecnología para que nos oriente. No me atrevería a orientar. Directora Torres, esta es mi tarjeta. Es un honor conocerte. Encantada también. Gracias. Entonces, Presidenta Molina, directora Casas, nos vemos en el foro. Tengo amigos allí. Cuídate, no te detengo más. Adiós. Adelante. Así que en eso estabas trabajando. Conocer los antecedentes de los invitados. Me ayuda a captar rápido lo importante. Parece que Star Tecnología no necesita contratar relaciones públicas. Lo tomaré como un cumplido. Tu agua. Gracias. Espera, ¿podrías pedirles que se apuren con mi pasta? Vale. Espera un momento. Agridulce. ¿Qué haces, Linda Silva? Ya llegaste. Es el equipo que conseguí a buen precio. Que canto una canción contigo. Oigo alegría en mis oídos. La juventud trae hoyuelos. El amor son gotas que se vuelven dulces. Una por una. Solo me dijiste que viniera a revisar el sonido del bar. No me dijiste que sería un show de comedia. Culpa mía. Culpa mía. Se me da fatal cantar. Tú eres la profesional. Hazlo tú. Venga, canta tú. ¿Yo? Venga.
Venga, te tomo el bolso. Gracias. Canta. ¡Música! ¡Música! Susurra alegría en mis oídos. La juventud trae hoyuelos. El amor son gotas que se vuelven dulces, esparciéndose una a una. El sol fluye en una mirada, calentando los pasajes del recuerdo. Hay escenas que no me atrevo a contar, calman mi corazón en silencio, repitiendo el anhelo incansable. Se vuelve días y noches, brisa, estrellas y luna, llenando el cielo. Pequeños momentos, largos años, habla despacio, sin prisas. El cielo lejano, cálido y brillante, como el día claro en que nos conocimos. Pequeños momentos, llenos de aroma, creciendo a gusto entre el bullicio, mirando atrás con felicidad, sin heridas del pasado, digno de atesorar toda una vida inolvidable. Excelente. Eres toda una profesional. Comparado contigo, me da vergüenza intentarlo. No, aunque no cante genial... Recitas muy bien. Podrías probar con el rap. Gracias. Supongo. ¿Qué tal esto? ¿Cantas en mi bar? Lo pensaré. Qué raro. ¿Por qué exactamente me caía tan mal antes? Linda Silva, ¿qué pasa? Estaba pensando en... Todavía tengo otro plan. ¿Tú qué opinas? No está mal. Añade una pajita. Aquí bien. Que lo disfrutes. ¿Sabes mezclar bebidas? Al menos es mejor que mi canto. Pruébalo. Lo probaré. Sabroso. Ah, por cierto, quería decir, estos nombres de bebidas son demasiado simples. Les falta romance y poesía. Ah, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu idea? Un buen bar. No solo vende licor, también vende fantasía. Mira esto, Tequila Sunrise. Si le cambias el nombre a Nunca Hagas Horas Extra. ¿No querría todo trabajador venir a probarlo? Nunca. Entonces ¿puedo renombrar este Brown Derby? ¿Quién es el tonto? Y podría cambiar vida floreciente por conviértete en un gatito. No. Tienen que resonar. Aquí no hacemos magia. ¿En qué estás pensando? Creo que debería haber una bebida de confesión. No puede ser muy fuerte, Pero el color debería ser un poco adorable. Hazla con un licor afrutado, cereza. Entonces, ¿cómo llamarás a esta bebida? Se llama 1 más 1 es igual a menos 2. ¿Por qué? -2. Porque tienes que esforzarte para convertirlo en positivo. Eso es muy adorable. Lo es, ¿verdad? Anótalo. Oí que el director García dijo que almorzó contigo. Casualmente estoy cerca de ese restaurante. ¿Quieres tomar el té de la tarde conmigo?
Estrella Casas. Qué casualidad. Qué casualidad. Director Rodríguez. Sabía que estarías aquí. Llegué justo después de bajar del avión. ¿Está tratando asuntos con la directora Casas? Sí. Star Tecnología apenas empieza y ya asiste a un foro de tan alto nivel. Con razón dicen que encontrar un buen inversor es como subirse al carril rápido. Star Tecnología tiene su propia fortaleza. Recibir una invitación. Es cuestión de tiempo. Solo lo aceleré un poco. Esta vez en la feria, el stand de Guanghua está al lado del de Dongyang Médico. Y parece que Star Tecnología no está muy lejos. Cuando tengas tiempo, pásate a echar un vistazo. Después de todo, eres un ex empleado de Guanghua. Contribuiste mucho a la empresa antes. Cuando renunciaste de repente en aquel entonces, tanto el gerente como yo sentimos que fue una lástima. Gracias por la invitación, director Rodríguez. Da vergüenza decirlo, pero en ese momento, dejar Guanghua no fue agradable para mí. Todos me culparon por el despido de Lucas González. No lo entendía entonces, pero ahora sí. Siempre tiene que haber alguien a quien culpar, cuando las cosas salen mal. Hablando de eso, de verdad te debo una disculpa. Solo pensé que despedir a Lucas González te compensaría. No esperé que te causara malentendidos aún más profundos ahora. Este restaurante no ha cambiado en absoluto. Cuando volviste de Alemania por primera vez para la cumbre de Shenzhen, yo fui quien te recomendó este restaurante. En aquel entonces, Guanghua todavía estaba en su fase inicial. Gracias a que nos presentaste algunos recursos humanos clave, Guanghua pudo dar su primer paso y establecer relaciones de cooperación a largo plazo con tantas buenas empresas. Es como cuando Estrella Casas contactó con Beatty. Así es como todos llegamos aquí. Tengo trabajo, así que me voy. No importa lo ocupado que estés, debes comer bien. El trabajo es importante. Ve. Tu pasta está lista. No esperaba que todavía te gustara la pasta de este lugar. Como entonces. Camarero. Señor. Para llevar, por favor. Muy bien, señor. Espere un momento. Estrella Casas ahora es la jefa de Star Tecnología. Ya no es empleada de Guanghua. No vuelvas a sacar viejas cuentas. Solo intentaba ponerme al día con ella. ¿Quién diría que aún vive en el pasado? ¿No sabes por qué está así? Tu pasta está empaquetada. Gracias. Trae una porción para la señorita también. Un momento. Acabas de llegar. Come antes de irte. Estrella, ¿qué tal? ¿Está buena la pasta? Estoy demasiado molesta para comer. Lirios Casas. Estrella, ¿qué te pasa? Acabo de encontrarme con Diego Rodríguez en el restaurante. Me molesta solo con verla ahora. Todo pasa por algo. ¿Te molesta su relación ambigua y cercana con Cristal Molina? ¿Qué tiene que ver su relación con Cristal Molina conmigo? Entonces, ¿qué te molesta? ¿Será cierto? O quizás estás molesta porque tienes hambre. Basta ya. Sigue con tu trabajo. Te espero. Adiós.
¿Bebiendo sola otra vez? Directora Vargas, ¿cuándo llegó? Llevo aquí un rato. Parece que desafiar en esta plataforma no será fácil. No perdí. Entonces, debería tomar una copa contigo. Para celebrar. Vamos. Recuerdo que no eras muy fan de estos foros. Deberías saber por quién vengo aquí. Directora Vargas, sabes que no soporto esas palabras. ¿Por qué no lo soportas? Me alegra acompañarte. ¿Es este el de la subasta del otro día? Directora Vargas, me diste collares y relojes para complacerme. No sé cómo pagarte. Es un intercambio de intereses con dar y recibir. Te complazco solo por el placer. No necesitas sentir ninguna presión. Significa que eres apreciada. Quien no te complace no te valora. Lo mismo ocurre con la colaboración empresarial. O brindas o bebes sola. Tú decides. ¿Y si devuelves lo de Cristal Molina? Yo invierto en ti. Lo que Dongyang Médico no puede darte, Tonke sí puede. Lo que Dongyang Médico da, Tonke lo duplica. Gracias, directora Vargas. Pero Cristal Molina ya invirtió en mí. Wanhua no puede traicionar a Dongyang Médico. Seguro que no le gusta a quien no valora la amabilidad. Recordaré toda la amabilidad que me ha mostrado. Este regalo es demasiado caro para aceptarlo. Agradezco el detalle. Gracias. Sin prisa, tómate tu tiempo. Tienes mucha energía para caminar tanto sin comer nada. Estoy tan molesta. Eso me da energía. ¿Vas a comer esta pasta? Diego Rodríguez es jefe de empresa, al fin y al cabo. ¿Por qué discutes con él? ¿Y qué si es jefe? No sabe bien por qué me fui de Wanhua, pero aún tiene el descaro de sacarlo. Aunque ganes la discusión, ¿qué importa? Esta industria no es tan grande. ¿De qué te sirve ofender a alguien? Como si no me fuera a tender una trampa, si me lo aguanto. Al menos no empeoraría la situación. Tratar con la gente es como jugar al ajedrez. Tienes que pensar al menos 5 o 6 movimientos por adelantado. ¿Crees que lo de las materias primas la última vez fue un accidente? ¿Diego Rodríguez? Mira tus emociones. Suben y bajan como una montaña rusa. ¿No juegas muy bien al póker? ¿Por qué no controlas tus emociones fuera de la mesa? Ya dejé Wanhua y ella aún me persigue. Entonces, todo lo que te dije fue en vano. Come. No dejes que se enfríe. ¿A dónde vas? A trabajar.
La cuarta exposición y cumbre de inteligencia artificial médica de Shenzhen. Cumbre de medicina con IA. Soy Luciano Sol de Wanli Logistics. Hola. Hola. Sé que bajo su liderazgo, Dongyang Médico mejora cada vez más. Parece que cada vez lo haces mejor. Director Rodríguez. Estrella Casas, ¿dónde está tu asiento? ¿Aquí? Siéntate. Hablamos luego. Hola. Hola. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bienvenidos a la Cumbre de Medicina con IA de Shenzhen. En nombre del patrocinador, quiero darles una cálida bienvenida. Huye Medical, Dongyang Médico, Dongnuo Medical. Desde el inicio de la revolución industrial, cada siglo ha vivido una o dos grandes revoluciones tecnológicas. La era de la inteligencia artificial ya está aquí. La salud está a la vanguardia. La Cumbre de Medicina con IA reúne a la élite de la industria médica nacional. Inteligencia artificial médica. Espero que les resulte provechoso. Declaro inaugurada oficialmente la cumbre. Demos la bienvenida al escenario a la señora Cristal Molina, directora general de Dongyang Médico. Ella ofrecerá una charla fascinante. Recibámosla. Tendencia de desarrollo futuro de la industria médica. De vez en cuando hay todo tipo de reuniones y foros. En todas las industrias es igual. Pocos hacen, muchos hablan. Yo hago muchas cosas, así que naturalmente hablo mucho. Las perspectivas del sector siempre son la mayor preocupación de los profesionales. No puedo predecir el futuro, pero me gustaría tener una breve charla con todos sobre la tendencia futura de la industria médica. Medicina herbaria, medicina moderna, atención médica inteligente. A lo largo de toda la historia del desarrollo de la gente al principio dependía de la medicina herbaria y la medicina tradicional para sanar mediante la religión. La medicina moderna se desarrolló estrechamente ligada a la tecnología. Luego entramos en la era de la medicina sistemática y la medicina inteligente. Las tendencias de esta era cambian constantemente y las necesidades de las personas y del mercado cambian en consecuencia. El suelo determina las flores que nacen. El entorno macro es la base del desarrollo industrial. Y también el suelo para el crecimiento empresarial. Esto incluye una serie de factores externos que influyen en el desarrollo industrial. Podemos observar la política, la sociedad, la economía. El oro de verdad siempre reluce. Puede que seas oro. Pero no olvides que esta ciudad está llena de oro. Creo que la industria médica tendrá un rápido desarrollo en el futuro. Ante estas olas crecientes, las empresas no deben liderar la tendencia, sino seguirla. Espero que todos aprendan y se animen mutuamente. Para contribuir al desarrollo del país y de la industria. Gracias. Bien, Presidenta Molina, gracias por su magnífico discurso. Después de escuchar el discurso de la Presidenta Molina, imagino que tienen muchas preguntas para la Presidenta Molina. Así que habrá 10 minutos para preguntas. Levanten la mano si quieren preguntar. Presidenta Molina, vayamos al centro del escenario. Parece que hay muchos invitados que quieren preguntarle a la Presidenta Molina. Presidenta Molina, elija usted misma. Esa señora de azul. Presidenta Molina, quisiera saber sobre la estrategia de Dongyang Médico en salud inteligente.
De acuerdo. El tiempo es limitado. Tenemos tiempo para una última pregunta. Esa señora de pelo corto al fondo. Gracias. Presidenta Molina acaba de mencionar que las empresas no deben liderar la tendencia, sino seguirla. Pero eso parece contradecir la iniciativa natural de la industria. ¿No son más competitivas las empresas que lideran? Sí, eso dicen los libros de motivación. Pero comparado con la época, el poder individual es demasiado pequeño. Más que liderar, es estar un paso por delante de los demás. Descubrir las oportunidades de la época y adaptarse a los cambios. Si vas demasiado adelante, debes asegurarte de poder sobrevivir hasta que llegue tu era. Hacer lo correcto en el momento adecuado puede acercarlo a uno al éxito. Lo que hace Dongyang es entrar en el campo, analizar los datos y encontrar las demandas, y sentir el pulso de la época con repetidos ensayos y errores. Pero para las pequeñas y medianas empresas, no se propongan conquistar el mundo. Aprendan a aprovechar las tendencias. Comiencen pequeño y háganlo con profesionalismo. Este es el primer paso. Espero que esto responda a su pregunta. Gracias, Presidenta Molina, lo entiendo. Espere. Permítame presentarle. Esta señora es Estrella Casas, la gerente general de Star Tecnología. Star Tecnología es una empresa emergente en la que Dongyang Médico ha invertido. Se especializa en impresión 3D de dispositivos médicos. Los dispositivos médicos de clase tercero tienen un umbral mucho más alto que los de clase IA y segundo. Espero que la directora Casas pueda liderar Star Tecnología para llenar un vacío en esta era y seguir avanzando. Esta tecnología definitivamente estará a la altura de sus expectativas. Ya hemos desarrollado el dispositivo de fusión intervertebral. Está a punto de entrar en fase de ensayo clínico. En esta feria busco socios afines. Lanzaremos el producto cuanto antes. Para responder al mercado y a esta era. Inteligencia Artificial Médica, la cual exposición y cumbre de IA en medicina de Shenzhen. Director Fernández. Ese hermano tuyo no pasa desapercibido. Aunque Dongyang Médico y Tonke compitan, reconozco que Cristal Molina es muy atractiva. Después de este discurso, me pregunto cuántos socios conseguirá. Ser su competidor no es nada fácil. Cuando acabe la cumbre, tomamos un té. Directora Vargas, con lo que hay entre Dongyang y Tonke, ¿cree que puedo aceptar? Los negocios se miden en ventajas. Pero por intereses, entre parientes se mata. Tengo una buena propuesta. Creo que le interesará mucho. Cuando tenga un momento, escúchela. También el terreno para el crecimiento empresarial. Esto incluye factores externos que influyen en el desarrollo industrial. ¿Qué estás viendo, hermano Silva? El video del discurso de la presidenta Molina. Déjame decirte, el discurso de la presidenta Molina es impresionante. He aprendido mucho al verlo. Hermano Silva, ¿por qué eres tan tonto? Muchos amores germinan en un viaje. Viajar con la directora Casas es una gran oportunidad para ti. Deberías buscar buenos lugares para comer y beber. Aprovecha el momento. Piensa en cualquier forma de estar con la directora Casas y muestra tu encanto. No digas tonterías, baja la voz.
La directora Casas ya tiene novio. Pero la he estado observando por mucho tiempo. No actúa como si tuviera novio. Quizás es solo su excusa para rechazarte. Esta es una oportunidad fantástica para mostrar tu encanto. Debes aprovecharlo. Mostrar qué encanto. Encanto. Estamos hablando del encanto en el discurso de la presidenta Molina. ¿Verdad? Ustedes charlen. Todavía tengo trabajo que hacer. La presidenta Molina es tan genial. Este café está cada vez más amargo. Añade un sobre de azúcar, hermana Lucía. Tú lo encuentras amargo. ¿Por qué iba a añadir azúcar? Voy a añadir un sobre. Dejé a la presidenta Molina aquí. Presidenta Molina, he aprendido mucho del foro de hoy. Gracias por su orientación. Voy a... No, eso es demasiado formal. Cristal Molina. Presidenta Molina. ¿Cómo va la preparación del stand? Ya casi está. Lirios Casas y Constancio García vendrán pronto. ¿Estás escuchando? Quería decir gracias. He aprendido mucho esta vez. Directora Torres de Tecnología Jinpeng. Tengo algo que atender. Me tengo que ir. ¿No fuiste tú quien me llamó? ¿Qué es todo este in? Dije gracias sinceramente. Exposición y cumbre sobre IA en medicina de Shenzhen. Dongyang Médico, tecnología líder en IA, protegiendo vidas salvadas. Xiaobai fase 1 se centra principalmente en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades dentales. Hasta hoy ha tratado con éxito a 1.600 pacientes. Sus diagnósticos coinciden con los de especialistas en un 99%. Star Tecnología. Impresión 3D. Infórmese más sobre Star Tecnología. Conozca mejor Star Tecnología. Infórmese más sobre Star Tecnología. Dime, comparado con Shanghai, ¿no es muy pequeño nuestro stand? Deberíamos alquilar uno más grande, como una gran empresa. ¿Qué significa esto? Ya perdimos solo por la ubicación. Ellos ocupan el stand con mayor afluencia, mientras nosotros estamos en un rincón apartado. ¿Por qué dices cosas tan desalentadoras? Podemos tomar la iniciativa. Hagamos esto. Isla, Lirios Casas. Ustedes dos quédense a explicar a los que se acerquen. Solana Peña, Alba Peña, vayamos a repartir folletos y a traer más gente. De acuerdo. Vamos. Wanhua Tecnología, Wanhua. Conozca más sobre el robot Xiaobai. Si tiene tiempo, puede venir a nuestro stand para más información. Le echaré un vistazo. Señora, somos de Star Tecnología. Por favor, échele un vistazo. ¿No es esta Estrella Casas? Eres la jefa, pero sigues tan sumisa. Director García, la presidenta Molina la respalda. Deberíamos cuidar nuestras palabras. Después de todo, el director Fernández es el ejemplo. ¿Es usted el señor Xavier Herrera, director del Centro de Innovación? Usted es... Soy Estrella Casas de Star Tecnología. Hola. Nuestra empresa busca socios para ensayos clínicos de nuestro dispositivo de fusión intervertebral. ¿Le interesa saber más? Productos de dispositivo de fusión intervertebral.
presentación de la empresa para su futuro. Bien, ¿dónde está su stand? Vamos a echar un vistazo. Por aquí, por favor. De acuerdo. ¿Qué estás mirando? Date prisa y reparte los volantes. Xiaobai de Guanhua Tecnología. Conózcalo más. Los productos de Star Tecnología son bastante buenos. Al volver a Xinjiang, organizaremos visitas de intercambio. Eso es genial. Gracias, director Herrera. Star Tecnología, sin duda, no le defraudará. Gracias. Adiós. Cuídese. Ay, manita estrella, estuviste increíble. Respondiste todas sus preguntas con soltura. Parece que la colaboración con el Centro de Innovación es prometedora. Aún depende de los resultados de nuestras visitas de intercambio, pero al menos tenemos algunos resultados. Sigamos buscando más instituciones para colaborar. De acuerdo. Déjame presentarte. Vale. Por aquí, principalmente hacemos esto. Este es nuestro dispositivo de fusión cervical. Este producto está hecho de nuestra aleación de titanio EBM. Posee una biocompatibilidad natural. Puede mejorar las deficiencias de los productos tradicionales. Del pasado, directora Casas. Aquí. Echemos un vistazo por aquí. Presidenta Campos, ¿tú me conoces? En el foro de ayer, ¿no fuiste la última en hacerle una pregunta a la presidenta Molina? Debo decir que mi pregunta no debió ser impresionante, ya que sonríes. Para nada. Es una pregunta común que se suele pasar por alto. Cuando empecé mi negocio, me centraba en liderar la tendencia. Después de bastantes caídas, aprendí a adaptarme a la época. Hanhai Tecnología es un referente en nuestra industria. No esperaba que tú también hubieras pasado por eso. Hanhai Tecnología. Todos empezamos desde cero. Estamos en una industria que quema el dinero de los inversores. Largos periodos de I+D con ingresos que tardan en llegar. El desarrollo inicial es mucho más difícil que en otras industrias. Sí. Presidenta Campos, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Cuánto tiempo se tarda en llevar su dispositivo de la aprobación al mercado? 2 años y 3 meses. Es bastante rápido. Pero los inversores quizá no estén de acuerdo. Al fin y al cabo, el tiempo que empleamos equivale al dinero real que invierte. Directora Casas, tengo otra cita, así que me voy. Tómate tu tiempo para mirar. Vale, tú sigue. Adiós, adiós. Misión y visión. Directora Casas. Presidenta Molina. ¿Por qué estás tan aturdida? He estado viendo los productos de Hanhai. Tienen varios dispositivos implantables más que se licenciarán este año. Están demasiado adelantados. Si tuviéramos que competir con ellos en el futuro. Dada la escala actual de Star Tecnología, es demasiado pronto para preocuparse por competir con Hanhai. Esta industria es bastante grande en realidad. El enemigo de hoy podría ser un amigo en el futuro. No hay necesidad de crearse un enemigo imaginario tan pronto. En lugar de preocuparte, más vale que te calmes y avances paso a paso. Presidenta Molina, ¿crees que algún día Star Tecnología pueda ser como Hanhai o incluso superar a Hanhai? ¿Crees que invierto en Star Tecnología por caridad? Una llamada de la directora Torres. Disculpa, tengo que atender una llamada. Asistente especial García, ¿tiene la presidenta Molina tiempo libre esta noche? La presidenta Molina tiene una videoconferencia muy importante a las 7:00 esta noche. Creo que tendrá tiempo después de las 8:00 p.m. ¿Qué quieres, directora Casas? Quiero darle las gracias a ella. ¿Podrías concertarme una cita con ella a las 8:30 esta noche? La esperaré en la heladería Star Ice en la calle Longshan. Vale. Gracias.
Directora Casas, ¿estás disponible esta noche? Me gustaría cenar contigo después de la feria comercial, para hablar de futuras colaboraciones. Vale, Hemos traído un buen vino. Seguro que disfrutamos de una buena copa esta noche. como quieras. Vale, entonces, nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche. Adiós. Puedes informarte más cuando regreses. Esperamos tu llamada. Vale, gracias. Te acompaño a la salida. Toma un poco de agua. Has estado hablando mucho rato. Gracias. Hermana Lucía, iré contigo a cenar esta noche. Director Suárez, puedes beber por mí o ayudarme con las negociaciones comerciales. Lo que necesitas hacer es controlar la calidad del producto. Es mi trabajo negociar con los clientes. Aunque no sé mucho de negociaciones, sé de tecnología. Y como vicepresidenta de la empresa, tengo que aprender más para compensar mis carencias. Entonces tienes que escucharme mientras estemos allí. Bien. Considérame tu asistente. ¿Qué asistente? Hermana Lucía cena fuera esta noche. Quiero ir con ella y aprender. Bien, cuida bien a Lirios Casas y no dejes que beba mucho. Vale. ¿Quién sabe cuál de nosotras terminará necesitando que la cuiden?讲述着我不熟悉的世界，那些看似遥远，却横在你我之间，互相试验谁先越过边界。如果可以再靠近你多些，是否能将回忆渐渐重叠？时间筑起墙垣，让孤单至少安全，别让了解